Empecemos esta conversación así. ¿Te parece que el trabajo de un arquitecto es simplemente dibujar planos de casas y edificios, además de intervenir y supervisar la construcción de estos? ¿Piensas que la arquitectura solo se define como profesión cuando un arquitecto de esta área solo busca ver los espacios y que los edificios se vean artísticamente apropiados dentro de su estilo y función? ¿Piensas que el trabajo de un arquitecto es solo dibujar en un papel y que cualquiera puede hacer esto? Si te parece que la arquitectura es solo esto, sé que te estás preguntando el porqué del título de este video. ¿Qué otros aportes ha hecho la arquitectura a través del tiempo que van más allá del diseño? Pues no te haré esperar más y veamos este top para que conozcamos lo que hoy en día se ha alcanzado con esta importante profesión y te sorprenderás de estos aportes. Este es el top basado en mi opinión, que igualmente te invito a compartir con nosotros este conocimiento. Analízate esto. Quizás este es el aporte más conocido y de mayor longevidad en la historia de toda la arquitectura, y es de esperarse de una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Las soluciones estructurales en toda su expresión han sido parte del quehacer cotidiano de los profesionales de la arquitectura y la construcción, y a lo largo de la historia de la humanidad, y uno de los ejemplos más interesantes de cómo las soluciones estructurales alcanzan niveles fuera de lo racional está en el Duomo central de la Catedral de Florencia, cuya solución como estructura autoportante hoy en día sigue siendo un misterio, pero sin duda es una de las soluciones más importantes de la arquitectura mundial. Sería Filippo Brunelleschi el orfebre responsable de la construcción en 1416, con más de 4 millones de ladrillos y un peso total de 40.000 toneladas, que, a pesar de no tener ni las herramientas apropiadas ni la tecnología alcanzada en la época en que fue construida, se convirtió en un desafío por todo lo alto en ese momento, y se considera como una de esas cosas que no deberían de existir, pero que ahí están. Ciertamente Brunelleschi no era un arquitecto de profesión completa, pero sus conocimientos de la orfebrería lo llevaron a interesarse por el concepto fundamental del diseño y su relación con las estructuras, integrando los conocimientos aprendidos de su oficio con técnicas de portabilidad de los materiales, su resistencia, pero también el manejo de la inercia, estabilidad isostática de los elementos estructurales autoportantes, así como la combinación de agregar ligereza al modelo construido para optimizar aún más su estabilidad estructural, al punto que a Brunelleschi no le bastó con haber podido construir el inmenso domo, sino que también demostró que la cúpula podía soportar aún más peso, y coronó su obra con la linterna colocada en la cúspide del domo mismo. Lo interesante de la linterna en la cúpula del domo es que es el elemento clave para que el domo se mantenga en equilibrio, ya que su peso ofrece una compensación completa de la compresión a la cual los arcos del domo están sometidas, y esto obliga a que el domo de por sí se mantenga en una condición hiperestática en todo su desarrollo. Sin duda alguna que Brunelleschi alcanzó el desarrollo máximo del trabajo del ladrillo con esta solución estructural. Así como el Domo de Florencia, existen muchísimos ejemplos de soluciones estructurales avanzadas, incluso en nuestros tiempos. Pero aceptar el desafío, aun cuando en su momento nadie estuvo dispuesto siquiera a intentarlo, debemos reconocer que la arquitectura se ha jugado el pescuezo cuando se habla de lograr lo imposible para los ojos del resto de los mortales, y el avance a nivel de ciencia que esto conlleva es importante también, ya que se resuelven muchísimas dificultades que permiten el desarrollo de la industria de la construcción de aquí en lo adelante.
Es hasta decepcionante ver que, cuando se habla de la historia de los videojuegos, poco o ningún mérito se le da a la arquitectura por esto, considerando las muchas técnicas arquitectónicas implementadas en muchas de las entregas de este medio de entretenimiento desde su génesis. Y es que los primeros videojuegos utilizaban muchas técnicas y conocimientos de la arquitectura para hacer entender a los usuarios del entretenimiento cómo entender e interpretar lo que un programador le muestra cuando enciende su consola. Los primeros juegos de video que el público empezó a consumir se empezaron a desarrollar solamente mostrando contrastes de colores para diferenciar entre el personaje, la acción del juego y el entorno. Pero esto no era suficiente para hacer entender a los usuarios qué tan intrusivo podría llegar a ser la experiencia videojugabilística. Entonces los desarrolladores empezaron a utilizar técnicas que ya se conocían desde hace muchos siglos por la arquitectura. Las técnicas de presentación que se utilizan en las texturas para poder diferenciar los diferentes tipos de elementos que hay en el escenario. Más adelante se pudieran desarrollar videojuegos con realidad virtual, pero realmente la perspectiva y el manejo específico de la fuga permitió que antes de la existencia de consolas que soportaran las 3 dimensiones, se simulaba el espacio tridimensional por medio de estas técnicas en la era de los 8 bits. El desarrollo de las tecnologías que permitieron alcanzar estos avances, si consideramos que muchos de los programas que se utilizan para la programación y desarrollo de videojuegos originalmente se diseñaron para desarrollar proyectos arquitectónicos, pero que los desarrolladores de videojuegos terminaron explotando más debido a su facilidad de uso para estos fines. Para facilitar la interpretación de los recorridos en los laberintos, espacios que los juegos de mundo abierto, por ejemplo, que pueden llegar a desarrollar, ayudando a mantener la coherencia y lógica para los jugadores de las secuencias entre escenas, lugares, guión de la trama, entre otros recursos utilizados en los videojuegos para hacerlos cada vez más parecidos a la realidad. Ambientación y contextualización de épocas y estilos, para recreación de escenarios que coincidan con la temática o planteamiento de la historia central que se describen en el juego. En fin, hoy en día es normal encontrarnos con videojuegos cuyo desarrollo y éxito no solo han dependido de una buena historia y mecánicas de juego, sino que han utilizado la arquitectura para impregnar en el usuario la experiencia de vivir las sensaciones que el videojuego mismo transmite por medio de estas técnicas arquitectónicas, que han permitido que la industria de los videojuegos sea una de las industrias más importantes y de mayor recaudación en el mundo. Quizá parezca obvio y sin tanta importancia, al final de cuentas, no solo es una planificación urbana que las ciudades llegan a construirse. Hay mucho de ingeniería de por medio y la intervención de capital público y privado para esto. Pues resulta que el trazado de las ciudades, su proyección desde lo existente o actual hacia el futuro, tiene una importancia que va más allá de ver calles y esquinas solamente. Hay toda una experiencia sensible a las condiciones intrínsecas humanas que son la base de la vida en la ciudad que permite su existencia. El efecto Flick y la relación que tienen las ciudades sobre los seres humanos, que va disminuyendo su inteligencia por los factores externos que percibimos y que, de no tomarse en cuenta las observaciones del entorno y la influencia conjunta con la salud, el estado de ánimo y hasta el manejo del estrés, son solo algunas de las condiciones con las que la arquitectura se debe de comprometer a desarrollar. Está demostrado estadísticamente que la vida en el campo es la razón de la longevidad del ser humano y de su inteligencia, ya que se ve menos afectada porque en los espacios rurales no se da ese bombardeo de información constante, percepción de elementos sobreexpuestos que excitan nuestro cerebro por encima de los estándares normales que sí tenemos en las ciudades. El concepto de ciudad jardín es una idealización que combina la vida cómoda y agradable en el campo, pero con los avances tecnológicos, las facilidades y movilidad que tienen las ciudades. Y esto no es una idea nueva. Desde los inicios de las civilizaciones, esto se ha presentado como una idea apropiada para disipar el constante bombardeo de información que las ciudades nos muestran. Desde la idea de jardines colgantes en Babilonia hasta la actualidad con ciudades que integran esta idea de vida de ciudad pero visual del campo.
Por esta razón es que al diseñar la distribución urbana de las ciudades desde la unidad vecinal se consideran las reservas de espacios que son esenciales para evitar el descontrol mental y emocional de los individuos que allí habitan. Pero es que la arquitectura busca que esto no sea un golpe tan contundente cuando se desarrollan adecuadamente los planes urbanos, permitiendo que se respeten los espacios de tránsito vehicular y peatonal, siempre que estos sean adecuados para los usuarios, respetar y permitir la accesibilidad universal. Durante estos tiempos de pandemia y confinamiento vimos cómo surgió la angurriosa necesidad de visitar los parques y espacios verdes, abiertos y amplios tras varios meses de confinamiento. Esta necesidad urbana es parte de la planificación y la arquitectura lo maneja de una manera integral dentro de los procesos de diseño y planificación urbana. Esta es la razón de por qué los alcaldes y alcaldesas deben asesorarse respecto al tema del desarrollo urbano integral en pos del manejo de la percepción sensorial de los habitantes de las ciudades y mantener el control y manejo adecuado de los espacios que permiten disipar el estrés en sus usuarios. Considerando que los proyectos de desarrollo urbano son los de mayor costo gubernamental y mayor tiempo de ejecución, se le atribuye a la arquitectura como profesión que el nivel de preparación para involucrarse en semejantes planificaciones a futuro no son cualquier cosa. Se puede tardar muchos años para poder empezar a ver los resultados del desarrollo del plan maestro de una ciudad y provocar inconformidad mientras van pasando los años sin tener resultados. Pero cuando se concreta la obra, se cambia la cara de la población que allí habita de una manera positiva. Algo parecido a lo ya mencionado en el puesto 4, así como los videojuegos conjuntamente con la tecnología, el descubrimiento de lugares arqueológicos y la reconstrucción de ruinas a partir de los levantamientos fotogramétricos de alta calidad y el modelado 3D a partir de los estudios históricos han permitido recrear y reinterpretar las edificaciones históricas, reviviendo su esplendor e identidad de cómo fueron originalmente. Permitir que las investigaciones arqueológicas hoy en día sean menos invasivas y que se pueda representar la imagen misma de los hallazgos históricos, poder mostrar y permitir que se puedan visitar de manera virtual, representa uno de los logros más importantes que hoy en día la arquitectura ha permitido. Un ejemplo reciente de esto es el hallazgo de la ciudad maya perdida y que fue encontrada por un adolescente de 15 años, William Guthrie, aficionado con esta civilización antigua, la observación de constelaciones y utilizando el Google Earth e imágenes de satélites RadarSat-2 como herramienta para demostrar sus teorías planteadas respecto a la posición de estas ciudades mayas alineadas con las constelaciones. Y es cierto que aún falta visitar la ubicación geográfica para hacer formal lo planteado por el joven Guthrie, pero las imágenes de alta calidad del Google Earth hechas con técnicas de fotogrametría profesional y considerando que esta aplicación es la mayor base de datos geográficos en la actualidad, es impresionante que este tipo de descubrimientos se puedan hacer hoy en día, así como otros hallazgos importantes. Un dato interesante explicado en el video Fotogrametría, Digitalización de Objetos de este mismo canal, hablamos sobre la importancia que la fotogrametría estaba ofreciendo a los arqueólogos e investigadores históricos para reconstruir por medio de la animación digital antiguas construcciones sin invadir ni afectar los hallazgos con la presencia humana, así como poder digitalizar objetos históricos que son muy delicados, son únicos en el mundo y lo más importante de todo, permite ser estudiados con todo lujo de detalles sin necesidad de tocarlos, evitando con esto que un error de manipulación deshaga el objeto y se pierda definitivamente. Esta digitalización permite reconstruir con programas especializados de realidad virtual y tours 360 aquellos lugares que no podemos acceder en la actualidad o poder también recrear lugares que posiblemente no existan ya, pero que con la evidencia de registros de las épocas en las que fueron realidad se pueden ver e incluso indagar en posibles desarrollos arquitectónicos que en la época actual no podríamos ni siquiera imaginar. Las industrias del cine y los videojuegos se han beneficiado increíblemente de esta práctica de la arquitectura y han generado millones y millones de dólares cada año.
pero también es cierto que se enriquece el conocimiento con los aportes que se han podido demostrar en las publicaciones en Internet. Y por qué no, hasta de plantear ideas de situaciones ficticias como ciudades futuristas, escenarios post-apocalípticos, fantasía y demás manifestaciones de la creatividad que podrían llevarnos a visitar el interior de la mente de otros que piensan diferente a nosotros. Aunque suena ciencia ficción, pero no lejos de la realidad, ya es una especialidad, quizás la más joven de toda la arquitectura, que consiste en el estudio e implementación de tecnología de punta, además de conocimientos científicos forenses avanzados, para determinar y representar lo más fiel posible la ocurrencia de un hecho y recrear una escena del crimen mediante el uso de simulaciones virtuales para esclarecer crímenes de cualquier índole. Estamos hablando de evidenciar hechos ocurridos que no pueden ser determinados por el estado de las escenas donde ocurren estos crímenes, pero que con el uso de estos conocimientos forenses, además de la tecnología, se puede recrear nuevamente y ser estudiados a su más alto nivel. Algo parecido a esto ya se había hecho antes en los cuerpos de bomberos en muchos países para determinar el origen y causa de un incendio, pudiendo con esto determinar las circunstancias del siniestro y así dar información al seguro para el pago de las víctimas o familiares en casos de pérdidas materiales o humanas, pero la arquitectura forense ha demostrado que puede llevar esto más allá. El arquitecto británico-israelí Eyal Weizman, quien ha dedicado su vida profesional a la investigación forense de crímenes de guerra de lesa humanidad y quien ha presentado ante la ONU sus investigaciones en casos muy importantes, consiguiendo en la gran mayoría de sus denuncias que se sancionen a los responsables de estos hechos, es el mejor ejemplo que podemos dar de esta profesión. Uno de los casos más relevantes presentados por Weizman fue el ataque aéreo a la mezquita de Al-Jinnah en Siria, ocurrido el 16 de marzo de 2017, y que los Estados Unidos negaron la responsabilidad del hecho, argumentando que, por tratarse de una mezquita, fue un acto terrorista de grupos musulmanes fanáticos, y alegando que los terroristas entraron con bombas y cometieron el atentado, se desligaban de las acciones bélicas que provocó la muerte de más de 38 personas, entre las cuales habían 5 niños menores de 10 años. Pero el equipo Weizman, utilizando recursos tecnológicos, imágenes satelitales, las grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores de la mezquita e implementando conocimientos muy avanzados de arquitectura, puso en marcha una serie de animaciones en realidad virtual e implementando programas especializados en simulación de físicas reales, pudieron demostrar delante de la Asamblea de las Naciones Unidas en la Corte contra Crímenes de Guerra que, a pesar de los argumentos y evidencias presentados por el Pentágono de los Estados Unidos, no fue solo un ataque aéreo en una zona que no estaba declarada en guerra, sino que fueron 2 bombas lanzadas desde los aviones bombarderos que atravesaron la losa superior de la mezquita y que una de las bombas detonó antes de impactar el suelo, matando a todos los que allí se encontraban. Y no solo se han quedado en Medio Oriente las investigaciones de arquitectura forense del equipo Weizman, han realizado investigaciones que han llegado a Latinoamérica, demostrando, por ejemplo, los hechos en que murió el militar venezolano y opositor del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, Óscar Pérez, había sido vilmente asesinado. Y esto se demostró por haberse simulado fielmente la ubicación geográfica del lugar por medio de levantamientos fotogramétricos, así como la reconstrucción de la casa que sirvió de refugio al militar y que desde el interior no se disparó una sola bala, demostrando la emboscada y ejecución del militar opositor, algo que luego condenó a Nicolás Maduro y lo presentó ante la ONU como un acto de crueldad de su régimen para mantener secuestrado el poder en Venezuela hasta el día de hoy. Ver los videos explicativos de Weizman y su equipo, así como leer y comprender la consistencia de las evidencias, la manera de representar y encajar el contexto científico que sus investigaciones forenses, se puede decir que es un verdadero deleite de conocimiento, lo que demuestra hasta dónde la arquitectura permite lograr resultados más allá del conocimiento habitual a lo que estamos acostumbrados. Sin duda alguna que cuando un profesional de la arquitectura hace un simple plano o dibujo, no lo veas dentro del contexto de lo que es la hoja de papel y ya, sino dentro del contexto del conocimiento volcado hacia la solución más completa que aparentemente un simple dibujo en una hoja inerte puede representar.
Por eso es que el trabajo del arquitecto debe ser respetado y apreciado cuando ese conocimiento se demuestra con el talento de saber proyectar. El arte de diseñar va más allá de lo que se ve en una simple hoja de papel. Espero que el video te haya gustado y te sirva de algo. Déjanos en comentarios cuál es tu top de esas especialidades de la arquitectura que entienden que son el gran aporte para la humanidad. Y seguiremos conversando con esto en próximos videos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Analízate esto.